Imagina un lugar tan aislado, tan intocable por el tiempo, que parece casi irreal. Bienvenido a la Sierra Madre Occidental, una cordillera montañosa que se extiende por el extremo occidental de México. Sus picos están envueltos en niebla, y el aire lleva el aroma de los pinos, llenando tus pulmones con una fragancia fresca y terrenal. ¿Los únicos sonidos? Los suaves susurros de la naturaleza, como si las montañas mismas estuvieran compartiendo secretos con el viento. Y en el corazón de este tranquilo desierto, alejado del bullicio del mundo, se encuentra un convento aislado, un lugar de oración, paz y profunda devoción. Este convento, apartado del caos de la vida moderna, ha sido hogar de un grupo de monjas que han elegido vivir al servicio de un llamado superior. Entre ellas se encontraba la hermana Teresa, una monja de 27 años que había pasado casi 7 años en este convento remoto. Llegó allí siendo una joven en busca de propósito y consuelo, nacida en una familia devota en el pequeño pueblo rural de Jalostotitlán. Conocida por su profunda compasión y su inquebrantable compromiso con los pobres y los enfermos, la hermana Teresa rápidamente ganó el respeto y la admiración de sus compañeras monjas. Su naturaleza amable, unida a su fuerte fe, la convirtió en un pilar del convento. Era la que cuidaba a los enfermos, la que brindaba consuelo a quienes lo necesitaban. Su vida era un testimonio viviente de los valores de amor, bondad y desinterés. Pero en la mañana del 10 de septiembre de 2009, algo cambió. El silencio que había caracterizado al convento se tornó inquietante, casi opresivo. La hermana Teresa no se presentó a las oraciones diarias, como era su costumbre. Una monja, preocupada por su ausencia, fue a buscarla. Lo que encontró fue la habitación completamente vacía. La preocupación comenzó a crecer a medida que pasaban las horas, y la ausencia de Teresa se volvía más inquietante. Las monjas, acostumbradas a la tranquila rutina de sus días, empezaron a buscar a su hermana desaparecida. Al principio, la búsqueda parecía no tener nada fuera de lo normal. No había señales de algo raro. Nadie pensó que pudiera haberle sucedido algo a la amable monja. Pero a medida que pasaba el día y Teresa seguía sin aparecer, la búsqueda se amplió a los terrenos circundantes. Fue entonces cuando descubrieron lo impensable. El cuerpo sin vida de la hermana Teresa yacía en el fondo de un pozo profundo detrás del convento. El descubrimiento de su cuerpo conmocionó a la pacífica comunidad, rompiendo el tranquilo paisaje que siempre había rodeado ese lugar. El pozo, descuidado y a menudo olvidado, era una pequeña y modesta estructura en el borde de la propiedad del convento, pero ahora se había convertido en el escenario de una tragedia terrible. Se llamó a la policía para investigar, y la suposición inicial fue que Teresa se había caído en el pozo durante las oscuras horas de la noche, tal vez mientras caminaba sola o distraída. Después de todo, los accidentes eran comunes en lugares tan remotos y accidentados. Sin embargo, algo no cuadraba. Las heridas en el cuerpo de la hermana Teresa, moretones profundos en las muñecas, rasguños en la cara y una gran contusión en la cabeza, no eran compatibles con una caída simple. Las monjas, que siempre habían visto a Teresa como el modelo de virtud y gracia, ahora se enfrentaban a la aterradora posibilidad de que su amada hermana hubiera tenido un final mucho más oscuro. Cuando llegó el equipo forense, las pruebas seguían sugiriendo que no se trataba de un accidente común. El descubrimiento de heridas defensivas en los brazos de Teresa y el ángulo de sus heridas levantaron sospechas. ¿Cómo podría haber caído con esas heridas? ¿Estaba sola? ¿La empujaron o luchó por su vida antes de sucumbir a las profundidades del pozo? La policía, que al principio dudó en sacar conclusiones, pronto se vio ante un misterio creciente. ¿Fue la muerte de la hermana Teresa un desafortunado accidente? ¿O había algo
Mucho más siniestro en juego en este lugar que parecía tan apartado del resto del mundo, y si no fue un accidente, ¿quién podría haber querido hacerle daño? Las preguntas comenzaron a acumularse, cada una más oscura que la anterior, y las pacíficas colinas de la Sierra Madre Occidental pronto se convertirían en el escenario de un crimen impactante que nadie había visto venir. La muerte de la hermana Teresa marcó el comienzo de una investigación que descubriría secretos enterrados en lo profundo de los muros del convento. Secretos que desafiarían los mismos cimientos de la fe, el poder y la confianza. Y a medida que avanzaba la investigación, el pacífico convento revelaría una verdad que nadie habría podido imaginar. Una red de engaños, abusos y asesinatos ocultos tras la santidad de la Iglesia. Si sientes que un escalofrío recorre tu espalda, no estás solo. La verdad detrás de la muerte de la hermana Teresa es mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber anticipado. Y los misterios solo se profundizan a medida que descubrimos más. Pero aquí está la pregunta. ¿Y si las respuestas están más cerca de lo que pensamos? Mientras escuchas esto, pregúntate, ¿qué crees tú? Porque una vez que profundicemos, no habrá vuelta atrás. Suscríbete ahora, porque necesitas saber lo que pasa a continuación. Haz clic en me gusta si estás listo para ver la verdad revelada. Y, si alguna vez has sentido que algo está mal, deja un comentario con tus pensamientos, porque este misterio no se ha terminado aún. Tu voz podría ser la clave para descubrir los secretos que otros temen decir. No solo mires, participa. Esto es solo el comienzo, y querrás ser parte del viaje. La vida de la hermana Teresa siempre estuvo marcada por la devoción. Nacida en 1982, en el pequeño pueblo rural de Jalostotitlán, enclavado en el corazón de Jalisco, México, fue criada por unos padres profundamente religiosos y trabajadores. Desde pequeña, Teresa destacó por su compasión innata, siempre siendo la primera en ayudar a los demás. Ya fuera atendiendo a los enfermos o asistiendo a los ancianos del pueblo, era conocida como la Angelita por su generosidad y bondad. A medida que Teresa transitaba hacia la adolescencia, su viaje espiritual se profundizó. Sintió un llamado profundo a dedicar su vida a Dios y al servicio de los demás. A los 20 años, dejó atrás a su familia, sus amigos y todo lo que le era familiar para ingresar al convento, creyendo que allí encontraría la paz y una conexión más profunda con su fe. El convento al que se unió estaba ubicado en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, alejado del mundo. Un lugar donde las monjas vivían unidas por oraciones diarias, trabajo manual y actividades comunitarias. Teresa se adaptó rápidamente a esta nueva vida, ganándose el respeto de sus compañeras monjas con su espíritu gentil y su incansable devoción. Se sintió especialmente atraída por el cuidado de los pobres y los enfermos, y a menudo se encargaba de visitar las aldeas cercanas, llevando comida, medicinas y consuelo a los necesitados. Su reputación como una monja bondadosa y compasiva pronto se extendió por toda la región, y aunque el convento estaba aislado, tenía un pequeño grupo de seguidores locales que acudían en busca de consejo, ya fuera una madre que pedía orientación para sus hijos con problemas, o un hombre enfermo que pedía oraciones. La hermana Teresa se convirtió en el corazón del convento, la encarnación del amor y la gracia que prometía la vida religiosa. Pero a pesar de su aparente serenidad y fe inquebrantable, había susurros debajo de la superficie. Algunas de las monjas, especialmente las más jóvenes, empezaron a cuestionar la autoridad del padre Fernando, el sacerdote principal que supervisaba la vida espiritual del convento. El padre Fernando era un hombre de carácter serio, que inspiraba respeto más por miedo que por amor. Había estado a cargo del convento durante más de una década, y comenzaron a circular rumores sobre su relación con algunas de las monjas.
aunque nadie se atrevió a hablar abiertamente al respecto. Sin embargo, la hermana Teresa nunca fue de las que se sometían a la autoridad por el simple hecho de conformarse. Mantuvo una distancia respetuosa del padre Fernando, pero nunca aceptó su estilo de liderazgo autoritario. Aquellos que la conocían bien podían ver un desafío silencioso en sus ojos, una sensación de que no toleraría ninguna forma de injusticia, especialmente contra los más vulnerables. Fue esta claridad moral la que la hizo destacar, no solo en su comunidad religiosa, sino también dentro de la jerarquía eclesiástica en general. A pesar de la tensión ocasional, la vida en el convento transcurría con tranquilidad. Los días de Teresa estaban llenos de oración, trabajo y servicio a los demás. Se había convertido en una figura querida en el convento, y quienes la conocían a menudo se impresionaban por su inquebrantable compromiso con los principios del amor y la compasión. Sin embargo, lo que no sabían era que el mismo lugar en el que había buscado consuelo y refugio pronto se convertiría en el escenario de un horror inimaginable. En la mañana del 10 de septiembre de 2009, todo parecía seguir su curso habitual. El sol se alzaba sobre las montañas, arrojando un cálido resplandor dorado sobre los tranquilos terrenos del convento. Las monjas comenzaban sus oraciones diarias al amanecer, como siempre. Pero la hermana Teresa no estaba entre ellas. Al principio se pensó que tal vez se había enfermado, o que estaba tomándose un tiempo para descansar. No era raro que las hermanas se saltaran las oraciones matutinas en ocasiones por motivos de salud o personales. Pero a medida que pasaba el día y la ausencia de la hermana Teresa seguía sin explicación, la preocupación empezó a crecer. Las monjas intentaron localizarla en su habitación. Llamaron a su puerta, gritaron su nombre y esperaron en silencio. Cuando no hubo respuesta, comenzaron a registrar el convento, habitación por habitación, recorriendo los pasillos, los jardines y los terrenos circundantes, llamándola. Pero era como si la tierra la hubiera tragado por completo. No había rastro, ni pista, ni señal de dónde podría haber ido. En ese momento, se desató el pánico. El convento estaba apartado, y las posibilidades de que se hubiera extraviado eran escasas. Si algo le había pasado, estaba claro que no tenían forma de pedir ayuda. Una de las monjas, cada vez más preocupada, se acercó a la jefa de la administración del convento, una mujer llamada Sor Beatriz. Juntas decidieron ampliar la búsqueda e investigar más a fondo. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera un descubrimiento inquietante. El pozo, al borde del convento, que llevaba mucho tiempo fuera de servicio y olvidado, tenía algo extraño en su fondo. Fue allí, en las profundidades del agua oscura y fría, donde se descubrió el cuerpo sin vida de la hermana Teresa. Estaba en una posición poco natural, con los brazos y las piernas torcidos, como si hubiera caído desde una gran altura. El agua, ahora manchada de sangre, contaba una historia mucho más oscura de lo que cualquiera de las monjas podría haber imaginado. Al principio, se supuso que se trataba de un desafortunado accidente. Después de todo, el pozo era profundo, y no era difícil imaginar que la hermana Teresa, distraída o cansada, había tropezado con él mientras caminaba sola en la oscuridad. Pero algo en la escena no cuadraba. Las monjas conocían bien a Teresa y estaban seguras de que no era del tipo que se aleja en la noche, mucho menos se cae en un pozo. Cuando recuperaron el cuerpo, la verdadera naturaleza de su muerte comenzó a cobrar sentido. Las heridas de Teresa no coincidían con una caída accidental. Tenía hematomas profundos en las muñecas, lo que sugería que había sido sujeta o inmovilizada. Su rostro mostraba signos de una lucha violenta y, lo más escalofriante de todo, una herida grande y abierta en la cabeza indicaba que la habían golpeado con mucha fuerza.
Los resultados de la autopsia fueron aún más reveladores. Estaba claro que Teresa no había muerto de una caída simple. Había sido asesinada. Pero, ¿quién querría hacerle daño a una figura tan querida y por qué? Los rumores comenzaron a extenderse por todo el convento, y las monjas tuvieron que lidiar con la aterradora posibilidad de que una de ellas pudiera ser responsable de ese acto horrible. La paz del convento, el mismo lugar que alguna vez había simbolizado santuario y pureza espiritual, había sido destrozada. Lo que comenzó como una búsqueda de una hermana desaparecida se había convertido en una pesadilla que ninguna de ellas podría haber previsto. Si esto te ha dejado con un sentimiento de incredulidad, no estás solo. La investigación sobre la muerte de la hermana Teresa está a punto de revelar secretos que nadie podría haber anticipado. Mantente con nosotros mientras desentrañamos la aterradora verdad detrás de su asesinato y las fuerzas oscuras que podrían haber estado en juego. Dale me gusta si estás tan sorprendido como yo, y suscríbete para seguir el resto de esta impactante investigación. Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. ¿Crees que el padre Fernando y la hermana Beatriz están involucrados? ¿O hay algo más en esta historia? Vamos a descubrir la verdad juntos. A medida que la investigación sobre la muerte de la hermana Teresa avanzaba, la policía se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de un caso común. Lo que inicialmente parecía un accidente, ahora se estaba desarrollando en algo mucho más siniestro. Las monjas, en shock y confusión, se vieron obligadas a enfrentar lo impensable. Su querida hermana Teresa había sido brutalmente asesinada. Pero, ¿quién haría algo tan horrible? ¿Y por qué? Las autoridades locales, dirigidas por el detective Juan Martínez, llegaron al convento la mañana siguiente al descubrimiento del cuerpo. Su reacción inicial fue una de incredulidad. Un crimen de esta magnitud dentro de las paredes de un convento, un lugar que siempre había representado paz y pureza, parecía casi imposible. Pero a medida que la investigación avanzaba, las pruebas comenzaron a pintar un cuadro escalofriante. El detective Martínez inspeccionó la escena del crimen, el pozo donde se había encontrado a Teresa. La atmósfera tranquila y casi sagrada del convento parecía empañada por la brutalidad de lo que había ocurrido. Las heridas en el cuerpo de Teresa estaban contando una historia de violencia, no de una caída accidental. Sus heridas defensivas indicaban una lucha, y la herida en su cabeza apuntaba a un golpe brutal. El detective comenzó a interrogar a las monjas que habían estado más cerca de la hermana Teresa. Una por una, fueron entrevistadas, y aunque todas estaban devastadas por la pérdida, pronto se hizo evidente que algo no encajaba. Las monjas hablaban de Teresa como una figura amable y compasiva, que nunca había dado motivo para que alguien la lastimara. Pero a medida que el detective profundizaba, empezaba a descubrir grietas en la historia. La hermana Beatriz, la administradora del convento, fue una de las primeras en hablar con el detective Martínez. En un principio, parecía tranquila, pero algo en su comportamiento parecía forzado. Sus respuestas eran meditadas, pero carecían de la urgencia y preocupación que uno esperaría ante una tragedia de esta magnitud. Hablaba de Teresa con reverencia, describiéndola como una monja devota y trabajadora, pero no había señales de angustia por su muerte. Al principio, el detective desestimó sus sospechas. Después de todo, la hermana Beatriz había conocido a Teresa durante años y tenía sentido que hablara también de ella. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, algo no terminaba de encajar. Las respuestas de Beatriz eran demasiado perfectas, demasiado ensayadas. Parecía como si estuviera tratando de controlar la narrativa. Entonces, otra monja, la hermana Elena, mencionó algo que captó la atención del detective. Habló de la creciente tensión entre la hermana Teresa y el padre Fernando, el sacerdote principal del convento. Según la hermana Elena, Teresa había comenzado a expresar su preocupación
por el comportamiento cada vez más autoritario del padre Fernando. El sacerdote, que había estado a cargo del convento durante más de una década, había ganado el respeto de muchos, pero otros, especialmente las monjas más jóvenes, empezaban a cuestionar sus métodos. El padre Fernando era un hombre que inspiraba respeto más por miedo que por amor. Su enfoque del liderazgo era frío y calculador, y con el tiempo comenzaron a circular rumores sobre sus relaciones inapropiadas con algunas de las monjas. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar abiertamente de ello hasta ahora. La hermana Teresa, conocida por su fuerte sentido de la moralidad, aparentemente había comenzado a desafiar la autoridad del sacerdote, lo cual no le sentó bien. El detective sabía que debía hablar con el padre Fernando. La influencia del sacerdote sobre el convento era innegable, y si había alguna posibilidad de descubrir la verdad, era crucial entender su papel en todo esto. Cuando finalmente trajeron al padre Fernando para interrogarlo, su respuesta fue medida y tranquila, pero algo en su comportamiento inquietó al detective. El padre Fernando negó cualquier participación en la muerte de Teresa. Habló de ella en términos elogiosos, llamándola una sierva devota de Dios, una mujer de carácter excepcional. Pero había algo perturbador en su comportamiento. Sus respuestas parecían demasiado calculadas, como si estuviera más preocupado por mantener su imagen que por lamentar la pérdida de alguien que, supuestamente, había sido cercana a él. A medida que el detective seguía interrogando, empezaron a salir más pruebas perturbadoras. La resistencia de Teresa a la autoridad de Fernando la había convertido en un objetivo. Ella se había convertido en una amenaza para el control del sacerdote sobre el convento, y a medida que la investigación avanzaba, se hacía cada vez más evidente que su muerte no había sido un acto aleatorio de violencia. Había sido un movimiento calculado para silenciarla y eliminar a cualquier persona que amenazara el poder del padre Fernando. La investigación dio un giro aún más oscuro cuando salió a la luz nueva información. María, una joven sirvienta que había trabajado en el convento durante varios años, proporcionó información crucial que cambiaría el curso de la investigación. María había sido una de las pocas personas en el convento que había presenciado el comportamiento del padre Fernando a puerta cerrada. Confesó a la policía que a menudo veía al sacerdote manteniendo reuniones privadas a altas horas de la noche con algunas de las monjas, incluida la hermana Beatriz. Estas reuniones, siempre rodeadas de secreto, tenían lugar en la oscuridad de la noche, lejos de los ojos vigilantes de las demás hermanas. María había escuchado fragmentos de sus conversaciones, pero nunca entendió exactamente sobre qué hablaban. Sin embargo, siempre había notado una tensión palpable durante estas reuniones, como si hubiera algo más siniestro en juego. María también reveló que en los últimos 5 años, varias monjas habían desaparecido sin dejar rastro. Estas monjas, como Teresa, simplemente habían desaparecido, pero el convento nunca las había reportado oficialmente. Los rumores comenzaban a circular entre los residentes del pueblo, y María sospechaba que el padre Fernando y la hermana Beatriz estaban involucrados de alguna manera en estas desapariciones, aunque no podía probarlo. Con esta nueva información, la policía comenzó a investigar más a fondo. Descubrieron que los registros de las monjas desaparecidas habían sido misteriosamente borrados de los archivos del convento. Era como si alguien hubiera hecho todo lo posible para ocultar su existencia. Esto, combinado con el comportamiento sospechoso del padre Fernando y la hermana Beatriz, llevó a los investigadores a creer que el convento estaba encubriendo algo mucho más oscuro de lo que inicialmente habían imaginado. Esta investigación está a punto de revelar la aterradora verdad que se oculta tras las paredes de este convento. Si estás tan sorprendido como yo, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Comenta abajo y cuéntame tus pensamientos.
¿Crees que el padre Fernando y la hermana Beatriz están involucrados? ¿O hay algo más que aún no hemos descubierto? Vamos a descubrir la verdad juntos. A medida que la investigación tomaba un giro más oscuro, el descubrimiento de secretos más siniestros dentro del convento se volvía inevitable. La policía ya sabía que la muerte de la hermana Teresa no era un incidente aislado, sino parte de una conspiración mucho más grande. El descubrimiento de las desapariciones de varias otras monjas había cambiado por completo el alcance del caso. Las autoridades comenzaban a juntar las piezas de un inquietante patrón de abuso y control que se había escondido detrás de las paredes del convento durante años. La policía, ahora totalmente inmersa en la investigación, comenzó a entrevistar a todas las personas asociadas con el convento, desde las monjas más senior hasta el personal que trabajaba entre bastidores. Todos tenían algo que contar, pero solo unos pocos se atrevían a hablar con la verdad. María, la joven sirvienta que había proporcionado el primer avance en la investigación, se volvía cada vez más crucial mientras sus revelaciones continuaban sorprendiendo a los investigadores. María describió la naturaleza secreta de las reuniones nocturnas entre el padre Fernando y la hermana Beatriz. Esas reuniones no eran discusiones casuales, eran el corazón de una dinámica de poder perturbadora que se desarrollaba a puertas cerradas dentro del convento. Cuanto más aprendían los detectives, más claro se hacía que el padre Fernando y la hermana Beatriz no solo eran líderes dentro del convento, sino los arquitectos de un sistema profundamente corrupto de manipulación y miedo. Luego, vino el descubrimiento más impactante de todos: las monjas desaparecidas. La policía había creído que las desapariciones eran incidentes aislados, tal vez incluso salidas voluntarias, pero la realidad era mucho más aterradora. Cuando comenzaron a profundizar en los archivos del convento, encontraron que los registros de las monjas desaparecidas habían sido deliberadamente borrados de los libros del convento, como si alguien hubiera hecho todo lo posible por ocultar su existencia. Lo que antes se pensaba que eran desapariciones aisladas, ahora se confirmaba como parte de un encubrimiento mucho más grande. Las investigaciones revelaron que el padre Fernando y la hermana Beatriz no solo estaban involucrados en las desapariciones, sino que también desempeñaban un papel directo en el abuso sistemático de las monjas. Los documentos que fueron encontrados en rincones ocultos de los registros administrativos del convento revelaron que varias monjas habían sufrido abuso físico y psicológico bajo el pretexto de la disciplina espiritual. El abuso, que había estado ocurriendo durante años, no era solo una serie de incidentes aislados, sino un plan bien coordinado para mantener el control sobre el convento y sus habitantes. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a conectar los puntos entre el reciente asesinato de la hermana Teresa y esta larga historia de abuso. El fuerte sentido de moralidad de Teresa, su negativa a aceptar el creciente autoritarismo de Fernando, la había convertido en un objetivo. Su muerte no fue un acto aleatorio de violencia. Fue un movimiento calculado para silenciarla y eliminar a una amenaza para el poder del padre Fernando. La investigación dio un giro aún más oscuro cuando salió a la luz nueva información. Teresa había sido drogada antes de su muerte. Las pruebas forenses mostraron que se encontraron rastros de un sedante en su cuerpo, lo que indicaba que había sido incapacitada antes de ser arrojada al pozo. Esta revelación confirmó que su asesinato había sido premeditado. Teresa no solo fue víctima de un accidente desafortunado, sino que fue seleccionada, drogada y finalmente asesinada como parte de un plan para callarla. Con esta nueva evidencia en mano, la policía cerró el cerco alrededor del padre Fernando y la hermana Beatriz. Las paredes de su engaño comenzaban a desmoronarse. La investigación se convirtió ahora en una carrera contra el tiempo, ya que las autoridades trabajaban sin descanso para reunir suficientes pruebas que llevaran a los culpables ante la justicia. En las etapas finales de la investigación,
Surgieron nuevos testigos, personas que alguna vez temieron hablar, pero que ahora entendían la importancia de sus testimonios. Estas personas, algunas de las cuales habían estado en el convento, confirmaron los perturbadores rumores que ya circulaban sobre el control del padre Fernando sobre las monjas. Describieron la manipulación psicológica, las amenazas y los abusos que ocurrían detrás de las puertas del convento. Quedaba claro que el padre Fernando no era solo un sacerdote. Era un depredador que usaba su posición de poder para controlar, manipular y destruir la vida de las mujeres que confiaban en él. La hermana Beatriz, su leal cómplice, lo había ayudado a cubrir el abuso, las desapariciones y finalmente el asesinato de la hermana Teresa. El avance final de la policía llegó cuando una pista anónima los llevó a una cueva remota en lo profundo de las montañas, lejos del convento. En este lugar desolado, se descubrieron los cuerpos de 3 monjas desaparecidas más. Los cuerpos estaban en estado de descomposición, y era evidente que llevaban muertos bastante tiempo. El descubrimiento de estos cuerpos confirmó los peores temores de los investigadores. El padre Fernando y la hermana Beatriz no solo eran responsables de la muerte de la hermana Teresa, sino también de los asesinatos de varias otras monjas que se atrevieron a desafiar su autoridad. Las monjas habían sido silenciadas, sus cuerpos descartados como objetos no deseados, dejados para pudrirse en la oscuridad de las laderas de la montaña. Esta revelación fue un sombrío testimonio de la magnitud de la conspiración y la frialdad de los perpetradores. La policía ya tenía pruebas irrefutables: la confesión de María, el descubrimiento de los cuerpos escondidos y las pruebas forenses condenatorias contra él. Padre Fernando y la hermana Beatriz fueron suficientes para llevar el caso a un punto crítico. El padre Fernando y la hermana Beatriz fueron arrestados a principios de 2010, y sus impactantes confesiones expusieron años de manipulación, abuso y asesinato. Durante sus interrogatorios, tanto el padre Fernando como la hermana Beatriz admitieron los asesinatos, aunque sus motivaciones seguían siendo inquietantemente egoístas. El padre Fernando explicó que sus acciones habían sido impulsadas por el deseo de mantener el control sobre el convento. No veía a las monjas como seres espirituales, sino como peones a quienes controlar y manipular. La hermana Beatriz, por su parte, confesó que había sido cómplice de los asesinatos, impulsada por su lealtad romántica e ideológica hacia el padre Fernando. El juicio del padre Fernando y la hermana Beatriz, que comenzó en abril de 2010, se convirtió en una sensación mediática. La naturaleza impactante de los crímenes, combinada con la participación de figuras religiosas de confianza, dejó al público y a los fieles incrédulos. Los procedimientos judiciales fueron intensos, ya que las familias de las víctimas buscaban justicia por las vidas que habían sido destruidas. Al final, tanto el padre Fernando como la hermana Beatriz fueron condenados por múltiples cargos, incluidos asesinato, abuso y conspiración. Su condena provocó una onda expansiva en la comunidad religiosa, y el convento, que una vez fue un símbolo de fe y santuario, fue expuesto como un lugar de horror. Después del juicio, el convento fue abandonado y sus paredes se derrumbaron. La hermana Teresa, junto con las otras víctimas, fue recordada como una mártir que había dado su vida para exponer la verdad. La investigación y el juicio, aunque dolorosos, trajeron justicia a quienes habían sido silenciados. El convento de la Sierra Madre Occidental nunca volvería a ser visto como un lugar de paz, sino como un oscuro recordatorio de las profundidades de la crueldad humana y los peligros de la obediencia ciega. La historia de la hermana Teresa no es solo una de tragedia, sino también un recordatorio poderoso de que incluso en los lugares más sagrados, la oscuridad puede acechar. Si te has sentido tan conmocionado por esta historia como yo, no olvides suscribirte para más misterios reales
y relatos no contados. Dale, me gusta, si crees que se hizo justicia. Y comenta abajo para compartir tus pensamientos. ¿Qué piensas sobre la verdad impactante que acabamos de descubrir? La historia no termina aquí. Siempre hay más por descubrir.